buenos días. Este es el nuevo hit de TikTok. ¿En qué idioma está cantado? En una de las lenguas más tradicionales del Perú. El Ayánica. ¿Quién lo canta? Una cantante ayánica. Su nombre artístico, Jessica Comanti. Su nombre de pila, Jessica Sánchez Comanti. La conozco desde hace muchísimos años, desde que era una jovencita escolar en Mazamari. Ella es una alumna, podemos decir así, de mi músico, mi gran amigo, el maestro Abraham Padilla. Ella fue de alguna manera entrenada por Padilla. Ella participa nada menos que como solista en la gran sinfonía Ayánica que compuso Abraham Padilla y que formó parte de mi larguísimo documental Ayánica, un pueblo que lucha por su libertad, que narraba las penitencias del pueblo ayánica en la época de la invasión senderista, etc. Muchas cosas de ese tipo. El pueblo ayánica aparece también en mi último documental africano que se llama Rwanda, My Last, mi última utopía. Ahí también aparece el pueblo ayánica, lamentablemente con un recuerdo fatal, porque el que aparece como representando al pueblo ayánica, Santiago Contoricón, como ustedes saben, ha sido vilmente asesinado, nada menos que en Puerto Copa, presumiblemente por traficantes de madera y de coca. En fin, Jessica Sánchez. Ahí lo tiene usted. Jessie Comanti. Jessie Comanti, su nombre artístico. Pamenena Shirampari, Novanenka. Mírame, Pamenema, mírame Shirampari, hombre, es la letra de esta canción. Esta es una chica, la historia de una chica después de una ruptura. Le dice, mira lo que te perdiste, ahora estoy guapa, bella, no estoy destruida. Eso es lo que cuenta Jessie en esta canción. En sus videos de TikTok ha incluido la letra, como ustedes lo pueden ver ahí, para que todo el mundo pueda corear la canción. Y la sorpresa de Jessie ha sido tremenda porque el otro día es un show con muchísima gente. Ayer mismo se presentó en el show que hubo de aires peruanos en el Parque de la Muralla y para su sorpresa la gente coreaba esta canción. O sea, la gente ha seguido esta canción por TikTok y la gente está coreando esta canción en Ayánica. Eso para ella ha sido una sorpresa absolutamente inesperada, absolutamente descomunal. Pero ella, por supuesto, no ha nacido ayer en la música. Ella tiene, como les contaba, orígenes con bastantes años ya en una escuela, en un colegio maravilloso de Mazamari, un colegio franciscano en Mazamari, el colegio Fray Junipero Serra. Fray Junipero Serra fue el evangelizador de California en la época del Imperio Español. Un hombre que defendió a los indígenas, etc. Bueno, esto me parece un elemento, un aspecto muy importante. Esta canción que estamos escuchando forma parte de un nuevo álbum de Jessie que se llama Inakipatsi, es decir, Madre Tierra, se puede traducir al español, Inakipatsi. Lo que intenta ella es, a través de este disco, dar un mensaje a la sociedad para cuidar el medio ambiente. Inakipatsi, la Madre Tierra, nos ofrece muchas cosas y nosotros no somos gratos, no se las devolvemos, no cuidamos a nuestra Madre generosa. Inakipatsi, nuestra Madre Tierra. De esto trata esta canción, este tema, este álbum que va a publicar. Y lo vamos a tener acá, por supuesto, a Jessie, la vamos a invitar para que venga a que nos cuente todas sus experiencias. Pero me parece muy importante, como elemento cultural para el Perú, la popularidad de una canción en esta lengua nativa tan importante. Está de moda hablar de los peruanos originarios, como si esto fuese un invento. Pero cuando se habla de peruanos originarios, a veces no se piensa en la Amazonía, se piensa en el Ande nada más, lo cual es un grave error. Porque la Amazonía tiene culturas nativas y etnias nativas muchísimo más antiguas
que la de los quechuas, por ejemplo, y que la de los propios aymaras. Esta es la verdad. Pero el Perú todavía se resiste a reconocerse como un país amazónico. Felizmente esto está cambiando aceleradamente. Motivos como este, como la canción de Jesse, por ejemplo, nos ayudan a cambiar, nos ayudan a mirar con otros ojos a nuestra Amazonía. Nos ayudan a darnos cuenta de que justamente la variedad, la diversidad es riqueza para el Perú, no la uniformidad, no la dictadura cultural, no el mandato imperativo de arriba abajo, para que todos sean peruanos por orden del Ejecutivo. No, así no funciona. Tiene que preservarse esta lengua nativa, sí hay que preservar esta lengua nativa. Porque cuando una etnia muere y comienza a morir por su lengua, muere toda la humanidad, muere parte de toda la humanidad. Esto es un mensaje básico que todos deberíamos entender. Ojalá todos los candidatos hagan profesión de fe amazónica. Ahora que se viene la candidatura de todo el mundo, ojalá que hagan profesión de fe amazónica. Prometan reconocerse como amazónicos también, no solo como amazónicos, pero como amazónicos también. Y dejen de lado esta espalda ridícula que le damos al mundo amazónico. Felizmente, señoras y señores, esto está cambiando para bien. Por supuesto, Jessie es una de ellas. Hay otros cantantes. Este grupo que la acompaña es el grupo Tampa, un grupo que recoge aires ayánicas. Como repetí antes, esto no hubiese sido posible probablemente sin el trabajo de gente no ayánica, pero que los ha ayudado enormemente. Me refiero, por ejemplo, al maestro Abraham Padilla. Abraham Padilla, que es una persona perfectamente occidental, con estudios en Chile y en Berkeley, es una persona que ha recorrido los territorios ayánicas y ha copiado, ha escuchado, ha grabado, ha apuntado pentagramas, partituras a mano, y ha elaborado una sinfonía, evidentemente, que ustedes pueden conocer. Forma parte de esta película que yo tuve la suerte de dirigir con algunos tropiezos hace algunos años ya, que apareció extensamente en Canal 7 de televisión. Estamos hablando de 4 horas y media. Esta es una cosa importante. La otra es importante, las propias comunidades que han preservado su cultura. Pienso en líderes y mártires como Santiago Contoricón, que tendrá un día su monumento merecidísimo en Puerto Ocopa, la localidad que él defendió con su sangre, con su vida, en las épocas de la invasión terrorista. En esa época, él encabezó el primer ejército ayánica de resistencia contra la invasión. O pequeñas escopetas de caza, unas cuantas, y con arco y flecha, señores. Luego llegó la ayuda del ejército y la ayuda de otras personas. Pero antes la resistencia tuvo que ser así. Se dedicó a rescatar a los niños que habían sido capturados, junto con otras familias ayánicas que habían llevado a estas aldeas que tenía sendero en zonas boscosas de la selva, casi impenetrables. Hasta ahí llegó este hombre con los suyos, con su ejército. Primitivo desde nuestro punto de vista, heroico diría más. Luego ya vino el apoyo del ejército, etcétera. Pero hay problemas que siguen existiendo en esta comunidad que el Estado se niega a resolver. Para empezar, las propias reparaciones por los actos terroristas han sido tacaños con los ayánicos. No se ha portado bien el Estado con ellos. Cuando se habla de defensores de la democracia hay que ponerlos en primer lugar, porque su población fue diezmada en un genocidio de pies a cabeza completo, un completo genocidio. Por eso estoy muy emocionado yo por esta canción que está poniendo Jessie Comante en TikTok, señoras y señores, y vendrán muchos éxitos más. Vamos a invitar a la Jessie, vamos a invitarla a que nos cuente sobre el disco que va a salir, por qué sigue cultivando esta música y por qué sigue defendiendo el idioma, porque el idioma
El idioma es el alma de un pueblo, damas y caballeros. Esa es la verdad. Bien por Jessy, la saludo con mucha gratitud por su amistad y le deseo los mejores éxitos. Shirapali, hombre esquivo, hombre idiota, mire cómo me tienes. Ya no creo en ti. Perdiste tu oportunidad. Mira lo que te perdiste, idiota. El segundo tema del editorial de hoy es el tema de los símbolos patrios. La peruanidad está en debate